Salmo 139, 7. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden leer? ¿A dónde? Continúa, por favor. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? Ok, díganme ustedes, esto es un estudio, ¿ok? Ustedes pueden participar. ¿Qué atributo divino se le está atribuyendo a la persona del Espíritu Santo aquí? Omnisciente, omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es omnipresente. Ni en el cielo ni en el abismo no hay lugar. Esos atributos solamente se reconocen a la deidad y habla del Espíritu Santo. Es decir, que ahí se le atribuye los atributos de Dios, de la divinidad. Omnipresente. Su omnipresencia está en todas partes en el mismo tiempo. ¿Okay? No obstante, más frecuente se le da una identidad aparte de Dios. Todos conocemos Génesis 1:2. ¿Qué dice? Génesis 1:2. No, Génesis 1:2. Ok, déjame duro, Dima, por favor. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Ok, entonces vamos a entrar más adelante sobre esa palabra se movía. Pero aquí le da una identidad independiente. No obstante, más frecuentemente le da una identidad, aunque le da una identidad aparte de Dios en el sentido estricto. En esto no significa que Dios y el Espíritu sean dos seres distintos. Encuentren bien. O sea, que está el tema, la confusión, que muchos dicen que entonces, ¿cómo es? Si hay Dios que son dos, tres diferentes. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, un solo Dios. Y está en el Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, significa aquí que el Espíritu tiene funciones que son distintas. Aunque un Dios tiene funciones distintas. La función de Dios Padre, la función de Dios Hijo y la función de Dios Espíritu Santo son distintas. ¿Okay? Dios Padre tiene una función diferente en la redención del hombre que Dios Hijo. Dios Padre no vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad que no? ¿Vino quién? Dios Hijo. Dios Hijo no vino como un viento recio y llenó a la iglesia y hablaron en lengua, ¿no? ¿Quién fue? Dios Espíritu Santo. Ustedes ven entonces, cada uno tiene funciones diferentes dentro del mismo plan de la redención. Un solo Dios, una sola redención. Entonces, es muy importante que entendamos que aunque tienen diferentes funciones, es una sola unidad, es Dios mismo. Y ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Ahora bien, el profeta Isaías habla aquí, y vamos a entrar en la porción que leímos. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Él fue angustiado. ¿De quién está hablando? Ahora, ¿puede una fuerza o un viento
angustiarse. Entonces, para angustiarse, ¿qué tiene que tener? Sentimientos propios, sentimientos, emociones. Usted dice, usted se angustia, usted no puede decir que el viento se angustió. ¿No? Tiene que tener sentimientos, personalidad. Y dice que él fue angustiado y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando los sacó de Egipto, los redimió y los salvó en su amor. Los sacó de Egipto al pueblo de Israel. Los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Es decir, Dios los guió a través de un desierto. Pero dice el 10, pero ellos se rebelaron y, ¿qué hicieron? ¿A quién? Entonces ahora, la primera fue causa de su situación, la segunda fue causa de su acción. ¿Me explico? La primera, cuando se angustió, fue por causa de su condición, eran esclavos. Y tuvieron que peregrinar y él se angustió con ellos, ¿okay? De su condición. En otra palabra, él condesciende, dice, en toda la angustia de ellos, él fue angustiado. En otra palabra, lo que quiere decir que él participó, él sintió. El Espíritu Santo siente contigo tu dolor, el Espíritu Santo siente contigo tu angustia. Dice, él fue angustiado junto con ellos. En otra palabra, la angustia la causó su ¿qué? Su condición. ¿Qué causó la angustia en la persona del Espíritu Santo? La condición de ellos. Tu condición, cuando tú estás pasando por una aflicción, por un problema, por una enfermedad, por una crisis, él se angustia contigo. Él sufre contigo, en otra palabra. Es como una persona que te ama. Tú amas mucho a una persona, lo amas de corazón y esa persona está pasando por una situación. ¿Cómo tú te sientes? Cuando tú tienes un hijo, una hija que está pasando por una crisis grande, una situación grande, ¿cómo tú te sientes? No puedes dormir, ¿verdad que no? Te angustia porque la condición de tu hijo o tu hija producen ¿qué? Angustia. ¿Por qué te producen angustia en ti? Porque tú lo amas. Entonces, la condición de tu hijo o tu hija, que es la mejor forma que pudiéramos explicarlo para entenderlo en tipo de relaciones, porque no hay una relación más grande que hijo e hija, ¿no? En el sentido de cómo tú te puedes compadecer. Entonces, dice que la condición de ellos, su aflicción produjo angustia en él. Pero la segunda no fue su condición, sino su acción. Nuestras acciones producen ¿qué? Tristeza a la persona del Espíritu Santo. Dice, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que la acción es nuestra cuando actuamos en desobediencia a Dios. ¿Eso qué le produce al Espíritu Santo? Tristeza. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo? Con nuestras acciones. Acciones pueden ser pensamientos, palabras que podemos hacer o pecado de omisión o pecado de acción. Pero lo entristecemos. Dice, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. En otra palabra, ahora dice que el Espíritu Santo ya no estaba a favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de la voluntad de Dios. Y ahí ya entraríamos la razón, el por qué él estaba en contra de ellos. Porque aquí está hablando cuando ellos se fueron a la idolatría y a adorar a otros dioses. ¿Okay? Dice, pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés, su siervo, y hace la pregunta, ¿dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? Dios hace memoria del pacto, Dios hace memoria de su pueblo. Y dice la Biblia que él, por amor a su pacto, por amor al pueblo, a su promesa, dice que el versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová les dio reposo.
como el ganado que desciende al valle. En otra palabra, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando el pueblo se rebela contra ello, el Espíritu Santo se contristece. Hay pasajes similares a este, si vamos a la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, 29. Efesios 4, 29, ¿qué dice ahí? Va que alguien que lo tenga lo puede leer en alta voz, fuerte. Con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Alguien lo lee fuerte? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Ok, muy bien. ¿Ninguna palabra qué? Obscena, grosera, salga profana, salga de vuestra boca. Si no, ¿cuáles palabras tienen que ser en nuestra boca? Buenas, ¿para qué? Para edificación. Es decir, que si tú dices una palabra de una persona o una persona que no trae edificación, es una palabra que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí dice que la palabra que sale de tu boca sea necesaria para la edificación. ¿Cuántas veces abrimos nuestra boca para traer destrucción y no edificación? Muchas veces traemos. Cuando dice palabra obscena es interesante, muchas veces pensamos que es, como decimos nosotros, ¿qué? Mala palabra. ¿Ok? Efesios, continúa leyéndolo. El que está, le siguen leyendo. Wow. Ok. Quiero que noten aquí algo muy interesante que vemos en esto. Y no, esta la versión Reina Valera revisada. ¿Cómo dice? ¿Alguien que lo obtenga de esa? Y no. Ok, entonces aquí vemos que la palabra aquí, que no contristemos, no entristezcamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ahora nos lo aplica a nosotros, ahora que el pueblo de Israel entristeció al Espíritu Santo y ahora nos dice aquí a nosotros que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día que Cristo venga a levantar su iglesia. Ahora, ¿cuántas veces las iglesias o la iglesia tiene a la persona del Espíritu Santo entristecido? Entristecido. Cuando hablamos de la palabra de Dios que dice que no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, tanto para el creyente individual como para la totalidad de la comunidad de los fieles, el Espíritu de Dios fue una realidad presente, purificadora y fortalecedora. Cuando en razón de la rebelión, de la desobediencia y el pecado, el Espíritu no fue tenido en cuenta, las cosas no fueron así, y la angustia y el temor de la culpa se hicieron presentes. Sobre todo lo más que afligía al pueblo o a los individuos de la comunidad cristiana era la falta y el temor de la posible pérdida del Espíritu Santo de Dios. Miren en el libro de Salmo 51:10.
Salmo 51:10. Ok. Crea, oh Dios, y un espíritu. ¿Qué más dice? ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Sí. No quite de mí tu Santo Espíritu. El temor más grande no era el castigo, no era condenación, era la ausencia de la persona del Espíritu Santo de Dios. Hay una porción en la Biblia que dice, recuerdan de Sansón, que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. En el Antiguo Testamento, para que entiendan, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente, no permanentemente, y venía selectivamente. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento venía ¿cómo? Y ¿por qué temporariamente? Porque no permanecía, venía para un propósito, para una misión, y luego se iba. Segundo, era selectivamente porque no era sobre todo el mundo, era sobre ciertas personas, como reyes, sacerdotes, profetas y jueces. Era mayormente, hubieron casos como cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que tomara de los líderes y que él iba a poner del espíritu que había en Moisés en ellos, y dice que Dios tomó del espíritu que había en Moisés, es decir, el Espíritu Santo, y lo puso en ellos, y ellos hablaron en otras lenguas. Entonces ahí se refiere y estos hombres vinieron a ser jueces en el sentido de que ellos iban a juzgar con Moisés al pueblo. Ok, entonces venías sobre ciertas clases de personas que ejercían cierta función, y venía esporádicamente con un propósito y se iba. A diferencia donde en el Nuevo Testamento dice que Él vino para morar en nosotros, vino para vivir en nosotros. La palabra para espíritu en el Antiguo Testamento es Roash, R-U-A-H, Roash. Es el vocablo por excelencia para la designación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El término posee tres acepciones distintas entre sí, pero con un mismo matiz de fuerza e impulso. Las acepciones son, número 1, aliento, viento y espíritu. Esas son las tres significados o acepciones o distinciones que se le da a la palabra Roash en el Antiguo Testamento. Cuando habla de Roash, está hablando del viento, está hablando de el aliento. Si vamos en el libro, en Génesis, ¿recuerdan? Génesis, cuando Dios hizo al hombre y dice que el hombre fue hecho, era un cuerpo de carne y sangre que Dios lo formó, pero en él no había ¿qué? Aliento, es Roash. La palabra que hay en el hebreo es, no había Roash. ¿Y qué hizo Dios? Dios sopló ¿qué? Roash, aliento en el hombre. Es la misma expresión que habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para esa palabra. A Roash como espíritu que mora en medio de su pueblo. El uso del vocablo Roash y del concepto del espíritu para representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y muy importante en el Antiguo Testamento, cuando decía que él vivía o moraba en medio de su pueblo. En Ageo 2.4, mire lo que dice Ageo 2.4, si lo tienen, lo pueden leer. Ageo, ¿encuentran Ageo? Se perdió Ageo. Oh, pues léanlo entonces de ahí.
Si no lo encuentran en su Biblia, alguien que me lo lea, léalo. Ok. Ok, entonces no teman, yo estoy con ustedes y mi espíritu permanece en ustedes. Era tan importante. Esa fue la palabra cuando Ageo, cuando Nehemías, cuando la gran reforma, cuando la reconstrucción de la ciudad y el templo. Entonces Dios dice, mi espíritu está con ustedes. Yo creo que en estos tiempos, más que nunca, el pueblo de Israel, nosotros podemos aprender de la historia del pueblo de Israel. Todo lo que ellos llegaron a lograr y la victoria, dice la Biblia aquí, que ellos lo lograron por su Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla a nosotros de que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender y aprender de que si la iglesia va a marchar, si la iglesia va a lograr algo, si la iglesia va a conquistar, si la iglesia va a ganar esta batalla, la iglesia va a tener que depender de la persona del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, le decía de Sansón, ¿recuerda? Que Sansón venía, que dice la Biblia, que venía el Espíritu Santo en un momento definido para hacer un propósito, y lo hacía. Venía el Espíritu Santo sobre él. Constantemente Sansón continuaba entristeciendo a la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba ahí. Y venía sobre él y mataba a los filisteos, hacía esto, hacía grandes cosas con el poder del Espíritu Santo. Pero lo que me llama mucho la atención es cuando dice que Sansón al final pensaba que iba a ser como anteriormente, que cuando él se levantaba el Espíritu Santo de Dios venía y hacía y Dios le daba la victoria. Pero dice una expresión ahí muy, muy triste. Dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él, escuche bien, y él no lo sabía. Es posible que nosotros podamos sustituir la persona del Espíritu Santo en la iglesia con programas, con acciones nuestras humanas, con esfuerzo humano, y sin saber ni siquiera que ya el Espíritu Santo no está con nosotros. No estoy hablando para salvación, estoy hablando para la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios funcionando en nosotros. Porque la iglesia tiene que aprender a depender que si nosotros hacemos algo, logramos algo, es por la obra y la gracia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nosotros, cuando el primer mensaje de Pedro, de Pedro en Hechos 2:37, cuando dice, entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón el pueblo y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, los que estaban ahí presentes, para vuestros hijos, la generación continua, para todos los que están lejos, es decir, hablando de generaciones futuras, y luego para abarca universal, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Universal y en general. Esta promesa era para todo lo que el Señor nuestro Dios llame. Dios nos ha llamado a nosotros. Esa promesa es para nosotros porque hemos alcanzado el llamado de Dios. Hemos sido alcanzados por ese llamado de Dios. Esa promesa es para nosotros. Pero ahí están las condiciones. Tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntase cada uno para perdón de pecado. Dice ahí, para recibir las promesas que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo, distinta y adicional a su obra de regeneración. Usted es salvo y el Espíritu Santo viene cuando usted acepta a Cristo
hay la obra que se llama la obra de regeneración. ¿Qué es la obra de regeneración? Nadie, es imposible, absolutamente nadie ser salvo por sí mismo. Solamente el Espíritu Santo viene y Él puede hacer la obra de regeneración. Ahora, escuche bien, vamos a estudiar un poco esa expresión. Para usted ser regenerado, ¿cómo tiene que estar usted? Degenerado. La expresión se lo está diciendo, pero ¿verdad que es muy fuerte decirlo? Pero ahí vamos a trabajar. Sí, porque nosotros nos acostumbramos a oír palabras y la espiritualizamos. Ese es nuestro problema. Todo espiritualizado, hemos sido regenerados. No, pero vamos a estudiar. Usted sabe lo que usted dice, oye, tú eres un degenerado. Mi hermano, todos nosotros éramos degenerados. Usted era una degenerada. Yo era un degenerado. Todos éramos degenerados. Por eso somos regenerados. Hemos sido restaurados, regenerados, restaurados de nuevo a nuestra posición con Dios. Que nos degeneramos por causa del pecado y de la desobediencia y de la rebelión. ¿Ok? Entonces, esa es la obra. Ahora, esa es la primera obra que Él hace. Cuando usted y yo fuimos regenerados, ¿ok? Vino Él y hizo otra cosa. ¿Qué hizo? Número uno. Cuando usted confiesa a Cristo, cuando usted le pide perdón, usted arrepiente de su pecado, entonces Él viene y hace la obra. ¿Cuál es la primera obra que Él hace en nosotros dentro? ¿Cuál es? ¿Recuerdan qué estaba usted? Degenerado. La primera que Él hace es regenerarnos. O si lo quiere poner en otro término un poquito más certificado, se le llamaba nuevo nacimiento. Que es la misma. ¿Tiene calor? Nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento viene cuando usted acepta a Cristo. La segunda obra que Él hace es, ¿cuál es? Lo sella. Primero tiene que regenerarlo. Segundo, lo sella. ¿Y cuál es la tercera obra que Él hace? Lo bautiza, que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esas son las tres fases que Él hace en el creyente. La mayoría de los creyentes se quedan en la primera, la segunda, porque esa es la obra que Él hace. La tercera es la que usted y yo tenemos que hacer. Buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo de Dios quiere vivir con nosotros, Él quiere hacer la obra con nosotros. Y en los próximos estudios vamos a ver cómo usted y yo podemos ser sensitivos a la voz del Espíritu Santo y cómo cooperar con Él para que Él haga la obra a través de nosotros como iglesia y como individuos. La obra que Él quiere hacer nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer algo, que estaba pensando en esto, creo que, no sé si ustedes quieran hacerlo, pero están abiertos. Durante la semana, cualquier pregunta que ustedes tengan durante la semana, me la pueden, ustedes tienen, mándenla por email, tienen todo mi email. O escríbanla y tráiganla. Sería bueno que me la enviaran primero para yo tenerla y así ahorramos tiempo. Pero sería bueno que haya de dos sentidos, porque así usted puede participar. Puede hacer muchas cosas que yo voy a hablar aquí, pero hay quizá otra que yo no la vaya a tocar, que usted tenga alguna duda y abrir para preguntas, se va a tomar tiempo. Haga su pregunta o quizá en el ponme mi email ahí. Ok, gracias. O haga su pregunta también. Hay muchas formas. Escríbala y póngala en el plato de la ofrenda. Hay muchas formas de hacerlo. Muchas ya no tiene temperatura. Y allá en la oficina me la ponen ahí en mi escritorio y yo la preparo. Si quiere ponga su nombre, si no quiere no ponga su nombre. Pero yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a tocar temas que usted está interesado. Y quizás por el tema de usted muchos otros van a ser beneficiados. ¿Amén? ¿Amén? Ok, puesto de pies. Padre, te damos gracias por tus bondades, bendiciones. Gracias, Señor, por este estudio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que podamos tener la revelación de Él en nuestras vidas, conocerlo, Señor, y ser sensitivos y obedientes a Él.
para que tú seas, Señor, oh Dios, glorificado y para que tu propósito, Señor, sea llevado a cabo a través de nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por este pueblo, Señor, oh Dios. Bendigo sus vidas, Señor, y que nuestro entendimiento sea abierto, nuestros corazones, Señor, estén sensitivos para recibir las enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a preparar nuestros corazones para adorar a Dios con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la primicia de nuestros frutos.